profeta, palabra de Dios proferir. Oigo la voz de Ezequiel, a huesos secos decir: por vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir. Sonido de tropas se alistan para batallar. Oigo a Judá reunirse, su alma es solo alabar. Oh, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir. En los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida a estos huesos. En los cuatro vientos, Espíritu, sopla la vida a estos huesos. Subir, 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 una vez. Lucas capítulo 5, versos del 17 al 26. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aconteció un día que Jesús estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y los maestros de la Torá, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y el poder de Jehová estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniendo en medio delante de él al Señor Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió, les dijo: ¿qué pensáis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Jehová. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Jehová, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Amén. Que Dios bendiga su santa palabra. Que mantengan sus Biblias abiertas en el libro de San Lucas, en el capítulo 5, verso 17 al 26. Amén. Y en esta mañana todavía nos vamos a mover bajo el tema la fe de los cuatro vientos. Amén. Suena un poco fuerte, pero vamos a comprender una palabra muy hermosa de parte del Señor. Amén. Recuerden que nosotros estamos siguiendo esta cronología bíblica, los pasos del Señor Jesucristo, tal y como nos lo narra la cronología de los evangelios. Amén. Entonces dice que cuando el Señor Jesucristo sanó el leproso, eso lo vimos la semana pasada, dice ahí en Lucas capítulo 5, 16, que él se apartaba a lugares desérticos y allí oraba, ¿cierto? Entonces, después
de que él estaba en estos lugares desérticos y oraba, dice la escritura que él volvió a Capernaum, al lugar donde él se había establecido. Recuerden que él antes vivía en Nazaret, pero algo ocurrió en Nazaret, y en Nazaret casi lo despeñan. Entonces sale de Nazaret y va a dar a Capernaum. Entonces dice que cuando él venía a Capernaum, estaba en su casa. Algunos dicen que era la casa de Pedro. Yo prefiero pensar que era la casa del Señor, ¿cierto? Entonces dice que él estaba en su casa y que allí llegó mucha gente, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la escritura. Pero los primeros que llegaron a la casa de Jesús fueron los escribas y los fariseos. Ellos estaban a la expectativa de a ver cuándo es que va a aparecer este hombre que está hablando estas palabras. Ya lo escuchamos en Jerusalén y lo escuchamos por allá que hizo algo en Samaria, y ahora parece que se mete en las sinagogas y trae unas enseñanzas diferentes. Entonces estos hombres, los escribas y fariseos, fueron los primeros que llegaron. Obviamente cuando el pueblo se da cuenta de que vienen tan eminentes personas a buscar a Jesús y saben que está en la casa, pues todos siguen a estos hombres. Hay dos campos. Está el maestro que enseña una doctrina que abre y rompe paradigmas, le rompe el entendimiento a las personas, que es la doctrina del reino. Pero ahora van a venir también estos escribas, estos fariseos que dicen que se saben toda esta doctrina, toda esta palabra. O sea que vamos a ver dos escenarios, ¿ok? Entonces la multitud buscaba a Jesús para que Jesús lo sanara. Esa era la razón por que la multitud iba detrás de Jesús, porque él sanaba y porque él hacía milagros, ¿ok? Ahora hay algo más asombroso. Jesús está enfrente de escribas y fariseos, y dice ahí la escritura que ellos se sentaron a escuchar lo que él estaba enseñando. Entonces hay un ambiente bien tenso, porque en ese lugar donde se sentaron estos escribas y estos fariseos está el Señor, 4 de sus discípulos, no hay sino 4 hasta ahora, que está Juan, Andrés, Pedro y Jacobo. Dice que se sentaron, pero hay algo, que todos se agolparon, incluso de la puerta no se podía mirar. No le cabía una mirada más a ese lugar donde ellos estaban sentados. Dice, hay una multitud de personas rodeando al maestro, las ventanas y las puertas están abarrotadas, no cabe ni una mirada más. Qué tremendo. Yo escribí esto, yo me sorprendo. Ni una mirada cabía más de la gentío que había. El aire solo sale del aliento de Jesús. Sus enseñanzas hacen olvidar el calor abrasador que se siente en ese lugar. Solo se puede percibir ese aliento del Señor. Dice la escritura que un escenario parecido le llevó Jehová Dios a Ezequiel, le mostró. Dice que lo hizo pasar por cerca de un valle de huesos secos, donde todos estaban secos. Y dice que lo hizo pasar por alrededor, y dice también que eran muchísimos sobre la faz de la tierra, del campo. ¿Se dan de cuenta el calor abrasador que pudiera estar viendo Ezequiel? Todo ese valle de huesos secos. Cuando de pronto se empieza a escuchar como un sonido en el techo, y empieza a caer polvito del techo como tierra. Todos se empiezan a asombrar y empiezan a mirar hacia arriba. Resulta que unos hombres que querían de entrar delante de Jesús no pudieron de entrar porque no había cómo poder de entrar. Quizás lo intentaron por una ventana, quizás lo intentaron por la puerta, pero era tanta la gente que no pudieron de entrar. Ellos decidieron que la única manera para entrar era por el lugar donde viene la revelación, por el techo. Y dice que se montaron sobre el techo
y empezaron a escarbar y a escarbar. Entonces la gente que estaba abajo empezó a mirar hacia arriba y empezaron a sentir ese polvito que cae y ese sonido. Dice que los escribas y los fariseos se asombraban y decían, ¿qué es lo que está pasando aquí? En cambio el Señor Jesús parece que estaba muy tranquilo y antes al contrario, como que se gozaba. Dice, el techo tiene un significado muy profundo. Es una cobertura y también algo fortificado, pero también significa la parte superior del altar. Eso significa techo. Dice crecer, levantarse, ser majestuoso, triunfar, engrandecer. Eso es lo que significa techo. Cuando ya abrieron el boquete, el hueco, dice que se asomaron 4 cabezas. Dice que se vieron 4 rostros de hombres esforzados que se asomaron como si fueran a hacer algo. Y dice que de un momento a otro se echaron hacia atrás como si fueran a tomar un aliento. Cuando empezaron a escuchar unas palabras que decían, con cuidado, bájenlo pero con cuidado. Entonces empezaron a ver descender una especie como de lecho, que era como una cobija, y tomados por las 4 puntas empezaron a dejar descender a este hombre. Era un paralítico. Los rostros esforzados de estos hombres empezaron a verse cada vez más. Dice que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo al hombre, hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Ese es nuestro texto. Tus pecados te son perdonados. ¿Quiénes eran estos hombres y por qué esa osadía? ¿Qué hizo que el Hijo de Dios declarara al instante, tus pecados te son perdonados? Lo único que sabemos es que la fe de estos hombres rompe los techos. Está escrito. Eso es lo único que sabemos. No hay quien los detenga, no hay quien los pare. La fe de estos hombres pueden hacer cualquier cosa. Estos 4 hombres representan una profecía muy poderosa en Ezequiel. Voy a leer Ezequiel capítulo 37 verso 9. Dice, profetiza al Espíritu, profetiza hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Amén. Esa es la profecía allá en Ezequiel 37. Entonces volvamos a nuestra escena. El autor de la vida está acá enseñando, y estos 4 hombres representan estos 4 vientos, porque son guiados por el Espíritu Santo. Amén. Cuando tú haces una obra de fe, el que te guía es el Espíritu Santo. Amén. Dice, el único que puede romper los cielos y viene de los 4 vientos es el Espíritu Santo, el Espíritu que da vida. Dice, los religiosos no entendieron esto porque la religión cega. Empezaron a cavilar y a idear lo malo. ¿Quién es este para perdonar pecados? Ellos no se dieron de cuenta, no les molestó, o eso les pareció como, ¿qué están haciendo? Están rompiendo los techos. Lo que les molestó es que Jesús dijera, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién es este para decir o para perdonar pecados, si solo Dios puede hacerlo? Entonces Jesús le dice, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? Está escrito que esto se cumpliría y que ha de manifestarse, pero ustedes no lo pueden percibir. Ustedes saben que los religiosos no perciben las cosas espirituales, porque para ellos es locura. Todas las cosas espirituales son una locura. Dice, esto está escrito para que se manifieste, pero como su religión los tiene cegados, no pueden entender que lo que estamos viendo aquí es el cumplimiento de una profecía. Dice, las cosas espirituales son para los hijos. Por eso le dice al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y a los que creen,
y a los que son de la fe. Se les llama hijos. Amén. Sin embargo, para que lo entiendan y sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. E inmediatamente se levantó de donde estaba acostado, tomó su lecho y se fue dando gloria a Jehová Dios. Amén. Entonces todos, sobrecogidos con asombro, daban gloria a Jehová y decían: gloria a Jehová Dios, porque nunca hemos visto tal cosa. Marcos, porque están los 3 evangelios, están Marcos, en Lucas y en Mateo, nos cuenta Marcos que dice que estos 4 hombres descubrieron el techo, hicieron una abertura y por ahí lo bajaron. La palabra descubrir significa revelar, enseñar, visitar, examinar, desnudar, proveer, gozar, entender. Amén. Descubrir. E increíblemente esa palabra también significa apocalipsis. Revelar, la revelación. De manera que lo que vamos a ver aquí es una revelación que nos traerá gozo, nos revelará nuestra condición y nos hará reflexionar, porque será algo que jamás hemos visto. Bien dice la palabra, ¿no? Que cosas grandes y maravillosas verán tus ojos, cosas que jamás has visto ni oído. También dice que los escribas cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Cuán difícil es entender los misterios de Dios para los que no creen en de corazón. Dice, porque al que cree, todo le es posible. Pero a aquellos que no creen en el corazón, le es bien difícil de entender estas palabras. El hebreo, decíamos en la mañana, es muy particular porque es el lenguaje del reino. Si se vive en el Espíritu, se entiende el hebreo, porque se entiende en el Espíritu. Amén. En la palabra de Dios se describen los 4 vientos como espíritus. Son 4 espíritus, uno de cada lugar. Dice que son provenientes de los diferentes puntos cardinales, del norte, sur, este, oeste. Estos vientos no solamente son lugares cardinales, sino que nos representan a nosotros ciertas connotaciones espirituales. Y aquí es donde yo los quiero llevar. Dice, estas connotaciones espirituales tienen que ser aplicadas a nuestras vidas. En Marcos se nos revela un viento revelador, que su nombre es Aquilón. Quizás ustedes lo han escuchado. Dice, viene del norte, frío y fresco, que suele soplar en el invierno de Israel. Este viento representa un viento clarificador, limpiador y refrescante. En el libro de Job le llaman la dorada claridad. Dice Juan capítulo 8:12, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. El Espíritu es el que los guía, pero este primer hombre representa al viento que viene del norte, un viento que clarifica, un viento que refresca, que limpia. Amén. Dice, el viento del norte es lo que pedía la amada de Cantar de los Cantares. ¿Cuántos han leído Cantar de los Cantares? Amén. Dice, lo pedía ella para que limpiara todo aliento, todo espíritu que pudiera oscurecer el ambiente espiritual de su huerto. Este viento del norte sopla y limpia de todo. Amén. Este es el primer hombre de los 4 o viento del norte, que se llama Aquilón. Así como se le dijo a Ezequiel, profetiza sobre estos huesos, oíd palabra de Jehová, esta será la que te traerá aliento. Así que el Espíritu usa este viento como palabra de Jehová. Es la que te traerá aliento y la que te limpiará. También dice el libro de Marcos que este paralítico estaba en un lecho. Ya vimos en la ilustración que el lecho es como si fuera una cobija
¿cierto? Como un lienzo, y de los 4 puntas lo estaban bajando. Pero el lecho significa esto, significa féretro, sentarse a comer, a dormir, enfermedad. Esto significa el lecho. Féretro, ataúd, para que lo entendamos, sentarse a comer, enfermedad o dormir. Por eso cuando los religiosos y la multitud vieron y sintieron esto, dijeron: nunca hemos visto tal cosa igual. Porque cuando ellos ven el rostro de este primer hombre trae un aliento frío. Acuérdense en la calor que estaba haciendo allí, y entra esa corriente de aire fría. También dice que significa féretro, sentarse a comer o a dormir. ¿Cuántos se sienten paralizados hoy? Porque este hombre está paralizado en un lugar que es como un féretro, donde solo hay comida y dormida, pero que está enfermo. ¿Ustedes no se han sentido alguna vez así? Como que solo se sientan, como que solo se acuestan, como que se sienten enfermos. ¿Qué tal esta condición en su vida, en sus hogares, en la comunidad? Hay hogares donde las personas se sientan y se acuestan y no hacen nada. Y tiene que venir este aliento fresco de parte de Dios que clarifique la situación de esta persona. Este es el primer hombre. Dice: hay una fe que rompe los cielos y es guiada por el Espíritu. Este es el que llama a los 4 vientos para que descubran el altar y se pongan en presencia del Salvador y Sanador de nuestras vidas. Por eso podemos dar gloria a Dios, gloria a Jehová, que dio una potestad a los hombres. Amén. También quiero que entiendan que aquí hay una connotación emocional. Hay personas que están en un lecho emocional que no los deja levantar de ahí. La ciencia les puede llamar que tienen depresión, pero aquí hay un lecho emocional. Dice: gloria a Jehová que dio potestad a los hombres. En Mateo también se narra esta historia. Mateo capítulo 9, ahí en el verso 2 para adelante. Mateo 9 me gusta leerlo en hebreo, porque el hebreo me da mucho más amplitud. Dice: y trajeron ante él a un enfermo de contracciones, que en lengua extranjera es paralítico. O sea, que tenía contracciones. No solamente estaba paralítico, sino que le daba unos chocolatazos por allá. Dice que estaba tendido en su cama, y vio Yeshua la fe de ellos, y le dijo al enfermo: ten valor, hijo mío, por la fidelidad de Jael es que te han perdonado los pecados. ¿Se dan de cuenta de lo que dice al contrario de lo que dice Lucas? Tus pecados te son perdonados. En Mateo dice: por la fidelidad de él. Jael, él es Dios. Por la fidelidad de Dios te fueron perdonados tus pecados. Dice que Jesús se maravilló de la fe de ellos, pero lo sanó por la fidelidad de él. ¿Ve lo que dice Mateo? Por eso es tan impresionante uno entender más a profundidad su palabra. Dice: Jesús se maravilló de la fe de ellos, pero lo sanó por la fidelidad de él, de Jehová, porque fiel es el que promete, y así lo dice su palabra. Dice segunda de Crónicas 7:14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra también. Entonces dice también Hebreos 13:16: y del hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces Jesús
Ve a estos varones representando a los cuatro vientos y dice que la fe de ellos lo hizo admirar. Dice, mire esta tremenda fe. Claro, los religiosos estaban ahí, pero los religiosos estaban más pendientes de lo que decía el Señor. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Y está representado en estos cuatro varones. No fueron cobardes para romper la casa que ni siquiera era de ellos. ¿Ustedes se imaginan que le rompan el techo de su casa? Y que cuando caigan, hay la sanación, está el milagro, y cuando ya todos se van, usted se queda con el hueco. Es tremendo, ¿cierto? ¿Cuántos nos dejamos nosotros mover por este espíritu de gracia para hacer cosas increíbles para Dios? Ah, bendito Dios, amén. Cuando Dios ve esta actitud en su pueblo, derrama bendición que sobreabunda. Mi pastor ya falleció. Mi pastor decía, miren, cuando Dios abre las ventanas de los cielos, hágase a un lado, porque lo aplastan. Amén. Lo van a aplastar. Dice, por supuesto los religiosos estaban trastornados porque esta situación derribaba todas sus enseñanzas y prácticas. Los religiosos siempre quieren estar a la raya, por lo que dice la norma. Es importante seguir el orden, pero cuando hacemos algo increíble para Dios, ¿cuántos han hecho algo loco para el Señor? Amén. ¿Cuántos recuerdan su primer amor? ¿Cuántos recuerdan que a usted no le importaba pararse en un parque a gritar? ¿Éramos locos? ¿Qué nos pasó? ¿Qué le está pasando al pueblo de Dios? Está paralítico. Ya no hacemos locuras para el Señor. Nos volvimos a la norma. Decíamos en la mañana, el ejército de salvación en sus comienzos era un ejército de locos. Un zapatero que se agarraba a golpes, un pequeño que gritaba. Era una locura tremenda. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Se nos olvidó hacer cosas buenas para Dios? Por supuesto, los religiosos estaban trastornados. El Señor les dice, ¿por qué pensáis mal? Jesucristo, que escudriña la mente y el corazón de todas las personas, escucha lo que dice su corazón. Este no puede perdonar pecados. ¿Quién es este? Solo Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Por qué pensáis mal? ¿Por qué maquinan? ¿Por qué idean lo malo? ¿Por qué atraviesan sus almas con estos pensamientos? ¿Sabe que pensar significa rasgar, maquinar, idear? Pero aquí ellos están pensando mal. Eso lo dice Mateo. ¿Por qué pensáis mal? ¿Por qué rasgan sus corazones pensando que esto no es de Dios? ¿Por qué no disfrutan y se gozan como me estoy gozando yo de ver que rompieron un techo para bajar a un hombre paralítico? Dice Ezequiel capítulo 37, 5-8. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. ¿Ven la escena? Lo bajan, tus pecados te son perdonados, pero todavía no hay espíritu. Es un ruido, el romper del techo.
Lo mismo que estaba escuchando Ezequiel en la visión. Pero aquí dice, no había en ellos espíritus. ¿Por qué pensáis mal?, le preguntó Jesús a los fariseos y a los escribas, a los doctores. ¿Por qué pensáis mal? ¿Acaso Dios no puede hacerte de nuevo? ¿Acaso Dios no puede tomar la vasija, destruirla y formarla de nuevo? Amén. ¿Por qué pensáis mal? ¿Por qué pensamos mal muchas veces cuando vemos a la persona que está en error y la vemos muy lejos del reino? Porque es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. Eso es fácil decirlo. Amén. Voltearte y decirle a tu hermano, tus pecados te son perdonados. Pero lo duro es decirle, levántate, toma tu parálisis, tu lecho y anda. Pues para que sepan que el Hijo tiene potestad en la tierra, le dijo al paralítico, levántate y anda. En Mateo, el paralítico no está en un lecho, está en una cama. ¿Sí ven? Vayan a Mateo. Está en una cama. La cama significa esto: relación carnal, sexual, relación sexual, mentira, muerte, enfermedad. De manera que la parálisis secó los huesos por las relaciones interpersonales y carnales. Hay relaciones que matan. Hay relaciones que secan, que consumen. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Los malos hábitos, vivir en la mentira, es como estar muerto, sin espíritu. Por eso Jesús decía, en Ezequiel decía, estos ya están formados, pero todavía no tienen espíritu, porque están paralizados. ¿Cuántos tenemos cerca de nosotros una relación que nos seca, que nos paraliza, que no nos deja mover, que no nos deja avanzar? O mejor, cambio la pregunta: ¿cuántos están con una persona a la cual yo no dejo avanzar porque la tengo paralizada con mi actitud o con mi forma de ser? Por eso, el segundo hombre representa al viento del occidente. Este viento occidental representa un viento de liberación. Amén. Asimismo sucede cuando venimos al Señor en actitud de arrepentimiento. Él sopla sobre nosotros con su Santo Espíritu libertador. Dios quiere una actitud humilde y un corazón humillado ante su presencia. La Biblia dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. Amén. Salmo 51, 17. Todo aquel que está dispuesto a dar este paso de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, el Señor hará una obra perfecta en él. Amén. Para este paso te van a traer vientos. En este caso, 4 hombres. Te van a traer y te van a traer colgado. El primer viento era ese viento que te tiene que clarificar el camino. En el segundo es este viento que te tiene que traer toda limpieza. Amén. Dice Isaías 1:25, y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda impureza de ti. Uno que clarifica, otro que limpia. Amén. Este viento quita las plagas, este viento occidental. En la traducción original, este viento se traduce como el espíritu que trae el agua. Este fue el viento que utilizó Jehová Dios para quitar las langostas de Egipto.
Miren qué tremendo. Fue el mismo viento que vio Elías, el viento occidental, cuando trajo la lluvia. Porque muchas veces vivimos en una sequía. Necesitamos la bendición de Dios, necesitamos la lluvia de Dios. Amén. A veces cantamos, Dios manda lluvia, pero no entendemos que necesitamos sentir ese viento refrescante de Dios. Amén. Este hombre sufría una parálisis terrible, física y espiritual, porque ahora estamos en el ámbito espiritual. No podemos decir qué practicaba o si había sido paralítico toda la vida. Lo que sí podemos afirmar es que esta es la condición del pueblo. Esta es la condición de Israel. El paralítico que bajaron por allí es la condición de todos aquellos que están mirando, observando. Acuérdense que no cabía ni una sola mirada. Este hombre que está ahí es la condición del pueblo. Ese hombre que está ahí es la condición mía, porque es el símbolo de lo que es Israel para Dios. Está paralizado. Si lo traemos a nuestra época, la iglesia está paralizada. La iglesia está en cama. Malas relaciones. Ahorita están haciendo alianzas con las otras religiones, tratando de encontrarle sentido a la vida. Y esto no hace sino cristalizar los huesos. La gente, cuando vio esto, se maravilló y glorificó a Dios por la potestad que le había dado a los hombres. La potestad de sanar, de liberar, de orar y de ser testigos de la salvación. Lucas 10, 19, 20 dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Dice que nosotros somos como el viento. Dice que los predicadores, los ministros, vamos de aquí para allá, que somos como el viento. Somos ministros de Dios, llama de fuego como el viento, para clarificar, para limpiar. ¿Tenemos potestad para hacerlo? Sí. Hay pueblo que necesita ser levantado. Lo vimos en el video. Amén. ¿A cuántos se le juntaron los huesos? Amén. ¿No sintió un crack, crack, crack? ¿Eras tú? Sí. Amén. Dice, así que este viento ahuyenta a los espíritus que te tienen paralizado y que paralizan el espíritu, como decía Ezequiel. Hay gente que está sana, pero aún no tienen espíritu. Es necesario que venga este espíritu. Amén. Hay gente que viene por sanidad y llaman a los hermanos, oran y son sanos, pero no tienen espíritu. Tienen que nacer de nuevo. La sanidad y los milagros del Señor son una señal del reino. No es el todo. Recuerden que eso lo vimos la semana pasada. El todo del Evangelio es la causa del Evangelio, la salvación. Amén. ¿De qué sirve que yo esté sano si en el infierno tengo que bailar sobre las llamas? Yo necesito ser sano para demostrar que en el reino de los cielos no hay enfermedad, que allá nada de esto sucede, pero esto lo puedo ver yo en mi vida. Amén. Tiene que venir el Espíritu, y traernos vida. Por eso se le dice al profeta, profetízales, y ahora sí, manda al Espíritu a que llene de Espíritu. Dice, ¿para qué? Para que demos gloria a Jehová por haber visto maravillas. También esto lo narra Lucas, como lo vimos al principio. Lucas nos dice que este hombre se levantó al instante y en presencia de todos tomó el lecho donde estaba acostado. Amén.
Dice que se levantó al instante. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y ahí mismo entró y se le restabilizaron sus piernitas, los huesos, todo empezó a quedar en su lugar. Pero dice que fue al instante. Hay un comentario que dice que se levantó y cogió el lecho o la cobija, lo que tuviera ahí, y lo sacudió con fuerza. Dice, Lucas nos dice que este hombre se levantó. Lucas nos dice que este hombre se levantó al instante en presencia de todos y tomó el lecho donde estaba acostado, lo sacudió con fuerza y se fue a su casa glorificando a Dios. Cuando todos lo vieron, se asombraron y les dio temor. Se maravillaron. Esta palabra en hebreo, temor, es se aterrorizaron. ¿Usted sabe cuánto temor y terror le causa a los demás cuando te levantas de donde estás? No solamente a las personas físicas, sino al montón de diablos que hay. Cuando te levantas en el nombre del Señor y sacudes lo que te tiene atado. Amén. Sacúdete. Muévete por lo menos. O estás paralizado. Amén. Dile a tu hermano, el que está al lado, sé sano, tus pecados te son perdonados. Tienes potestad para hacerlo. Dice la palabra de Dios que si trajiste tu ofrenda, no te olvides que tienes que primero arreglarte con tu hermano, porque si no, te va a coger el alguacil, el juez, y te va a hacer pagar hasta el último cuadrante. ¿Y se acuerda que yo se los enseñé? ¿Cuánto es más, la quinta parte o la cuarta parte? La cuarta, la quinta parte son 20. La cuarta parte son 25. Ya lo saben. Amén. Sacúdanse de esto que los tiene atados. Pensamientos, emociones, ataduras, relaciones. La relación con este compañero no me está dando frutos. Sacúdelo. Sacúdase usted mismo. Amén. Dice, cuando todos lo vieron, se asombraron y les entró temor. Ezequiel 37:9 dice, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como se me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército tan grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Amén. En la mañana estábamos viendo que para que nosotros entendiéramos el reino de los cielos teníamos que tener un nombre, una nación, una tierra y una identidad. Amén. Y si ustedes recuerdan, nuestra identidad no está en la tierra, está en los cielos. Es la Israel celestial. Amén. Hoy servimos en el ejército de salvación. Hay otros hermanos que sirven con los bautistas, otros con los pentecostales. Pero somos pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces tenemos una nación, tenemos una heredad que nos está esperando, pero aquí el Señor dice que nos va a sacar de los mismos sepulcros. Nos va a levantar de esas cenizas.
¿A cuántos por la gloria de Dios nos pasó esto? Bendito Dios, yo soy el primero. Amén. Mire qué tremendo. Y pondré espíritu en vosotros y viviréis. Dice, cuando escucharon romper el techo, se vio un viento terrible y aterrador. El tercer hombre que representa el viento oriental. ¿Saben que el viento oriental es terrible? El viento oriental seca, quita, despoja y destruye. Dios lo utilizó para traer muchas plagas a Israel. El viento oriental es un viento terrible, pero es viento de Dios. Y tiene que venir a nuestras vidas porque es necesario que a través de muchas aflicciones entremos al reino de los cielos. Tiene que venir a derribar altares. Tiene que venir a derribar pensamientos, vicios. Este viento es terrible. A la mayoría no les gusta. Pero si no viene este viento y nos confronta, nos seca y nos mata. Jehová Dios lo trajo, lo manda porque es de Él. Dice, este viento viene del desierto y tiene dos propósitos: traerte al arrepentimiento o destruirte. Así que este tercer hombre que está ya mirando, descendiéndolo, fue el que te trajo a través de esta aflicción. En este caso el paralítico. Estás paralítico y yo mismo te estoy trayendo a Dios. Y el viento mismo lo está descendiendo delante del sanador. ¿Cuántos no vienen a los pies del Señor por una grave enfermedad? Por algo terrible, por una bancarrota, porque lo perdieron todo. ¿Cuántos han visto ese viento en sus vidas? Y lo único que han hecho es arrojarte a la presencia de Dios, porque es necesario que te sanen. Ahora, este viento tiene dos facetas. Primero te trae, te destruye todo lo que tú eres, porque tiene que crecer en nosotros la misericordia, la humildad, el amor, el perdón, la mansedumbre, la bondad. Y a menos que se rompa todo ese tipo de cosas en nuestras vidas, en nuestros corazones, no podemos venir delante de Dios. Pero cuando ya vienes delante de Dios, el viento se convierte en tu protector. Dice la palabra de Dios allá en el profeta Ageo: delante de Dios viene tempestad, viene la oscuridad, viene el terror, viene delante de Dios. Hermanos, ¿cómo sería? Y es día de revelación, gracias Señor, que cuando ustedes caminen, vayan delante de ustedes ese terror, ese temor de Dios. Pero nosotros nos acostumbramos a lo que dijo el cristianismo, a que todo tenemos que ponerle cara de pastel. A veces hay que confrontar a los hermanos. No es para destruirte, es para que reflexiones, te arrepientas y Dios te sane. Amén. El hombre tiene que sentir la necesidad de clamar a Dios, y para eso es este viento, para que reflexione y se arrepienta, y cuando lo haya hecho sea declarado sano, libre, con un espíritu lleno de Dios, que sacuda toda maldición, y que cuando lo vean los demás se aterren del poder de Dios y en su asombro le den gloria a Dios. Así que también va a hacer que las demás personas glorifiquen a Dios. ¡Ay, mire la hermana cómo estaba de enferma y ahora está sana! ¡Bendito Dios! Sí, pero no sabes ese viento oriental que la trajo acá a los pies del Señor. Ahora lo sabemos, amén. Tenemos tres. Tenemos el viento del norte que clarifica, el viento occidental que nos refresca, nos da fuerzas, y ahora tenemos el viento oriental. Amén. Ya voy a acabar. La revelación viene de arriba. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cuando todos vieron esta hazaña, los religiosos la criticaron, pero Jesús la admiró y la declaró una obra de fe. Amén.
Les decía yo en la mañana la historia de Joy el Turco. Al principio nadie creía en este hombre gigante, peleador, ¿se acuerdan, pastores? Que había abierto un hueco para no extender la mano y que le pasaran la cerveza. De negocio a negocio, él tenía una zapatería y al lado quedaba un bar. Y entonces, para evitarse salir, rompió un hueco, hizo un hueco y por ahí le pasaban la bebida, así que era mejor que el delivery. ¿Ven? Ese mismo hombre resultó después vestido como un arlequín, pantalones amarillos, una camisa roja pegada al cuerpo, un tremendo sombrillón y predicando por todo lugar. Una locura para el Señor, una locura que Dios decía, esto es demostración de fe. Había otro por allá que antes era un peleador y después declaró que el ejército de salvación se iba a llamar la misión cristiana. Uno así pequeñito. Pastores, tenía que ponerle un ladrillo para que predicara de lo pequeño que era. Y fue el que le dio el nombre al ejército de salvación. Una demostración de fe. Y si hablamos de otras denominaciones, wow, tremendas mujeres que se paraban a predicar y las golpeaban, les escupían, pero de ahí empezaron a levantar congregaciones, lugares de reunión para que aprendieran la palabra de Dios. Y Dios las veía como una obra de fe. Hacemos empanadas, amén, y compartimos, y Dios se goza porque son actos de fe, actos de amor para los hermanos. Podemos hacer algo para el Señor, amén. El cuarto hombre se asoma, y este cuarto hombre representa al viento del sur. ¿Sabe cómo se llama ese viento del sur? Austro. Austro. Por aquí tenemos hermanos del país austral, del sur de Chile. El viento del sur. Job 37:17 dice, sosiega la tierra con el viento del sur. Así que el viento del sur es un sosiego. Es estar tranquilo, sereno, tranquilidad. Eso representa el viento del sur. En Cantar de los Cantares, la novia decía en 4:16, dice, levántate, Aquilón, y ven austro, sopla en mi huerto, despréndase en sus aromas, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruta. Aquilón, el norte, y austro, el sur. Ella solo pedía dos vientos, el norte y el sur. Ella no quería el viento oriental, ella quería estar en paz con su amado. Ese viento del norte que clarifica y el viento del sur que trae sosiego. Amén. Ella representa a la iglesia, ¿sabían? Y el amado es el Señor Jesús. Dice, en Cantar de los Cantares, ella solo pide la dorada claridad y el viento agradable. Estos son los cuatro hombres que representan a los cuatro vientos y rompen no solamente el techo, sino que rompen los cielos. Tenemos que salirnos de acá. Amén. Tenemos que salirnos porque nos dieron potestad, y a mí cuando me dan algo yo lo aprovecho. ¿Cuántos necesitan que se rompa este techo? Que ya se nos rompió el año pasado que estábamos abajo, ¿se acuerdan? Pero que por ahí empiecen a descender paralíticos, necesitados, y que nosotros podamos hacer la obra que fuimos encomendados. Yo no me quedo en este techo, yo quiero ver rotos los cielos. Yo quiero ese gran día del que habla Apocalipsis, que habla Pedro, que dice que se van a enrollar los cielos. Amén. ¿Cuántos quieren ver esto hoy? Amén. Jesús, al ver la fe de ellos, qué hermoso es ver a los hermanos. Amén.
Dice, cuán bellos son los pies de aquellos que alumbran el evangelio de la paz. Qué hermoso es ver a los hermanos hacer la obra del Señor. Yo he visto en el internet a jóvenes que se pasan en la calle y con carteles dicen Jesús te ama y predican. Es lindo verlo, pero saben, yo les digo un secreto eterno: es mejor dar que recibir. Es mejor hacerlo también nosotros. Es mejor hacer cosas maravillosas para Dios. Quizás a los religiosos les parezca tonto, ridículo, una locura, pero yo me gozo en lo que ve el Señor. Amén. Dice en Mateo capítulo 24, verso 30 y 31. Dice que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y se juntarán a él sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Por hombres como estos, Jesús declaró sin pecado y sano a este hombre. Por hombres como ustedes, Dios declaró sin pecado y sanos a otra persona. Por hombres y mujeres que un día oraron por mí, sin yo saberlo, Dios me declaró sano y sin pecado. Al ver la fe de ellos, ¿saben dónde recibí yo el evangelio? En un parque. Y un montón de borrachos alrededor. Y llegó uno así de chiquitita. Cada vez que cantamos esta alabanza y digo lo mismo, vamos a traer a memoria a aquella persona que oró por nosotros, se me bajan las lágrimas. Ermita del Perú vino y oró por mí. Y hoy yo estoy aquí hablando de los misterios del Señor. Dios se agradó de esa obra de fe. Y sé que con ustedes hará cosas maravillosas si deciden creer. Amén. ¿Cuántos están paralíticos en este lugar? Sacúdanse. Amén. ¿Cuántos sienten sus huesitos secos? ¿Cuántos se sienten secos en alguna relación? ¿Cuántos se sienten secos en su ministerio? ¿O en algo que alguna vez quisieron hacer para Dios? ¿Cuántos sienten esa sequedad en sus familias, en sus hijos, en su esposo o esposa? Tiene que romperse los cielos. Tiene que romperse los cielos, y yo sé cómo se rompen los cielos. ¿Ustedes quieren saber cómo se rompen los cielos? Amén. Con oración y alabanza. Rompe los cielos, rompe las cadenas. Tengo otra pregunta. ¿A qué viento perteneces tú? Porque ciertamente, cuando venga el Señor en su gloria, nos traerán de los cuatro vientos. Quizás veamos al hermano que viene del sur, a la hermana que viene del norte. Yo creo que vengo del oriente, porque con esto que yo les traigo a ustedes, derribo de todo. Bendito y santo es el nombre de Dios. Amén. Pero cada uno pertenecemos a un viento. Quizás traes refresco a tu casa, traes clarificación, enseñas la prueba, pero también hay sosiego. Amén. Mediten en ustedes. ¿A qué viento pertenecen? ¿Ah? ¿Cuántos paralíticos estás viendo en tu vida? ¿Dónde los estás viendo? Quizás en el mercado, en la escuela, en el trabajo, o quizás en la propia casa. Allá, secos.
valle de huesos secos. Algunos están sanos pero no tienen espíritu. Y esto es lo que dice el Señor: profetízales, profetízales. ¿Pero qué les profetizo? ¿Sabes qué es lo que tienes que profetizar? El evangelio del reino. No te ocupes en las cosas del mundo. Predica la palabra de Dios, le decía a Timoteo, porque con ella te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te oyeren. Profetiza el evangelio. Pablo lo dice claramente, el Espíritu allá por medio de Pablo dice: yo les voy a entregar lo que así mismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados y al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos y estuvo con nosotros. De esto testificamos. Amén. Profetízales, así ha dicho Jehová Dios: sacúdete todo tipo de maldición y purifíquense, porque he aquí que espíritu nuevo hay para todos. Amén. Porque los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. Amén. Si lo puedes creer. ¿Quieres romper los cielos conmigo? ¿Quieres romper este techo primero? Porque antes de ir al cielo hay que romper este techo. Y les digo una cosa: arriba hay otro. Así que tenemos que alabar y cantar fuertemente. Amén. Pónganse de pie. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, bendito Dios, por este día. Te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos, Señor, a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Porque en este momento, bendito Señor, estamos viendo ese hoyo hecho en el techo. Pero hay algo maravilloso, mi Dios, que ya son solo cuerdas. Ya es solo el lecho, ya no hay nada que nos ate, mi Dios. Ahora estamos sobre nuestros pies. Ahora estamos, Señor, fuertes, sanos y sobre todo, mi Dios, con tu perdón. Por eso, mi Dios, hoy te alabamos, Señor, y te glorificamos, mi Dios, porque cosas grandes y maravillosas nos has mostrado, nos has hecho sentir, Señor. Gracias, Padre, por tu santo y precioso Espíritu. Gracias, mi Dios, porque ¿quién conocerá tu majestad? ¿Y quién podrá, Señor, siquiera escudriñar tus misterios? Te alabamos, Señor, te bendecimos y bendecimos a nuestros hermanos donde quiera que estén. Aquellos que un día oraron por nosotros, aquellos que un día, Señor, escuchando tu palabra y obediente a ella, Señor, se largaron, mi Dios, a buscar a aquellos perdidos de los cuales nosotros somos aquellos. Gracias, Señor, por su locura. Gracias, mi Dios, por aquellos que demuestran la fe sin importar, Señor, quién nos mira, quién nos observa. Te alabamos, mi Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde, que tu Santo Espíritu, mi Dios, venga sobre nosotros y nos llene de ti. Más y más y más, Señor. Que mis palabras, Señor, cuando hablen, sean para glorificarte a ti, mi Dios, y para predicar de tu santo reino. Que mis hermanos, cada uno de ellos, Señor, así como le dijiste a Moisés, en ese día quisiera yo darles de tu Espíritu para que todos profetizaran. Señor, llénalos de ti. Sabemos que los días ya están contados, mi Dios. Sabemos que harás una obra tremenda, Señor. Porque nada puede quedar, Señor, en la indiferencia, sino que tú serás a tu pueblo. Ayúdanos, mi Dios, a ser obedientes, a ser esforzados. No nos diste un espíritu de cobardía, Señor, sino un espíritu de amor, de dominio propio. Nos llenaste de ti, Señor. Levanta, mi Dios, ese espíritu, Señor, de ese león dentro de tu pueblo, mi Dios. Que se sacuda de toda maldición, de toda práctica, de toda enseñanza. Que
sientan la sanidad en sus huesos, mi Dios. Que cuando toquen a las demás personas en tu nombre, Señor, lleven sanidad, pero que también, Señor, imparta el Espíritu. Gracias, Padre Santo, yo te doy en esta mañana y en esta tarde. Gracias por mis hermanos que a pesar de las festividades, hoy fueron traídos a tu casa, Señor. Algo maravilloso harás. Permítenos, Señor, que nuestros ojos así lo vean. Te alabamos, Señor, y te glorificamos. Te damos a ti toda la honra, todo el poder y toda la alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.